Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas al bloque número 8 sobre métodos de intermediación laboral. Darle las gracias a Carla por la presentación y bueno, recordarles a todos y a todas que antes de iniciar este bloque recordamos que la Expo Inclusión está siendo transmitida a través de la plataforma oficial www.expoinclusión.cl y que en esta ocasión reúne a más de 180 organizaciones y aún a más de 1.300 oportunidades laborales. Son más de 60 pymes y 40 fundaciones que esperan especialmente a personas con discapacidad en búsqueda de trabajo. Bueno, luego de esto les quiero presentar a nuestra panelista, Anabela Capetillo, socia directora regional de Diversidad e Inclusión en TNC Latam y experta en implementación de culturas inclusivas sostenibles. Buenas tardes, Anabela, un gusto. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Y también, y de manera telemática, nos acompaña Miguel Ángel Verdugo, catedrático de la Facultad de Psicología de la Discapacidad en la Universidad de Salamanca, España, a quien desde ya agradecemos que nos acompañe a pesar de las diferencias horarias en su país. Buenas tardes, buenas noches desde España. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, tal como les mencioné en este bloque, vamos a hablar sobre los métodos de intermediación laboral de acuerdo a la visión y experiencia de nuestros panelistas. Bueno, en este sentido, lo principal y lo queremos sacarles el jugo a Miguel Ángel y a Anabela y queremos que nos puedan contar desde su perspectiva ¿de qué manera creen ustedes que podemos mejorar los procesos de intermediación laboral de manera de poder incentivar y facilitar la inclusión de personas con discapacidad en el mundo del trabajo? Para eso, le pregunto a Miguel Ángel y a Anabela, y para que la audiencia se pueda empapar de lo que significa la intermediación laboral, me gustaría saber qué es lo que ustedes entienden por intermediación laboral, Anabela. Ok. Para hacerlo simple, intermediación laboral es aquel proceso que intermedia en contratar a una persona para que se incorpore a un espacio organizacional. Y cuando hablamos de intermediación laboral, específicamente en el ámbito de personas con discapacidad, yo te diría, Constanza, que lo que tenemos que partir diciendo que requiere una capacitación de parte de la organización. Muchas veces, y eso Miguel Ángel también yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, lo que ocurre en la intermediación laboral, que cuando no nos capacitamos adecuadamente son procesos que terminan generando bastante desgaste en los equipos de trabajo y frustración en aquella persona con discapacidad que pensaba postular a una determinada organización. Y me gustaría saber cuál es la visión, qué nos podría decir Miguel Ángel a propósito de precisamente el título de este bloque, que es la experiencia internacional. Sí, vamos a ver, la intermediación laboral es un proceso necesario, ¿no? Para poner en contacto ofertas laborales y personas que buscan empleo. Y particularmente se ha hecho con las personas que tienen dificultades importantes para acceder al mercado laboral, entre ellos las personas con discapacidad, ¿no? Y cuanto más grave es la discapacidad, cuanto más afectación cognitiva, más dificultad hay, ¿no? Entonces, bueno, siempre se ha puesto en contacto, pero hay que entender que todas las tareas de intermediación tienen que ir dirigidas hacia la inclusión laboral, es decir, hacia el empleo ordinario mayoritariamente, aunque no sea toda la oferta que puede hacer una empresa, pero sí que debe pensar en lo que la Convención de Naciones Unidas planteó ya desde 2006, que firmó Chile, que firmó España y la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Los intermediarios, esa puesta en contacto. Claro, luego hay muchas maneras de hacerlo. En España la principal intermediación la hacen las organizaciones no gubernamentales, pero también lo pueden hacer y lo hacen, pero en menor medida en España, los servicios públicos de empleo. Y también hay agencias de colocación, digamos, privadas que hacen esas tareas, pero mayoritariamente, y la experiencia internacional, al menos la española, es la labor importante que las organizaciones no gubernamentales desarrollan, porque ellos conocen a las personas con discapacidad, son parte, las personas de esas organizaciones y sus familias, y entonces son quienes conocen y tienen más capacitación en principio para hacer los procesos de incorporación al mercado laboral, de ajustar los puestos de trabajo, de lograr aprendizajes específicos, porque no es simplemente que quieras o generes una normativa, sino que luego tienes que
digamos, entrenar o apoyar o de alguna forma provocar que la persona aprenda comportamientos específicos que le permiten la independencia en su puesto de trabajo. Entonces hay que tomar decisiones de ergonomía, de otro tipo. Claro, esto lo tiene que tener quien hace la intermediación, ya sea servicio público, servicio privado o organización no gubernamental, como es el caso mayoritario de España. Miguel Ángel, quisiera detenerme en lo que tú acabas de señalar y hacerte la pregunta si es que en España actualmente existe alguna norma que obligue a los empleadores a contar con ciertos especialistas en cualquier área de su empresa, en donde haya alguna persona capacitada o que tenga conocimientos específicos en materia de inclusión laboral. Hago el hincapié si es que existe norma legal que los obligue. Sí. No, lo que hay es norma legal que obliga, pues a partir de determinado número de trabajadores, a tener un porcentaje de personas con discapacidad en concreto incluidas en las empresas. Entonces, a partir de un número determinado, digamos, de las pymes, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, a partir de un número determinado de trabajadores es obligatorio, y cuando es una gran empresa ese porcentaje se incrementa, pero no obliga a que la empresa sea quien haga, digamos, la empresa debe contratar y debe, digamos, mostrar con transparencia esos datos, pero la responsabilidad a veces de todo el proceso es la colaboración que puedan hacer con ella otras empresas. Pero bueno, hay empresas potentes, como es el caso de Repsol o de Ilunion en España, que tienen departamentos específicos dedicados expresamente a las áreas de diversidad y de discapacidad, y que entonces generan y tienen sus propios trabajadores. Pero la norma no obliga a generar un departamento de profesionales dentro de la empresa, lo que obliga es al resultado, es decir, a generar puestos de trabajo. Y últimamente un avance después de años de estas cuotas, digamos, que son lo que a nivel internacional se ha ido imponiendo desde hace años, ha sido que también dentro de esas personas en el empleo que estás teniendo en una empresa, parte de ellas sean personas con discapacidad intelectual o del desarrollo importante, o sea, de tipo cognitivo, porque son las de mayor dificultad y a veces las que cuesta más o hay menos compromiso habitualmente para incluirlas por las dificultades, digamos, que se prevén o que en principio pueden prever las empresas. Entonces, cuota y luego ya, digamos, provocar empleo ordinario, que es lo que ha criticado. En este mes de septiembre Naciones Unidas ha sacado lo que llaman un comentario o un observatorio de la Convención de Naciones Unidas dedicado al empleo, me parece que se llama el Documento de Observaciones Generales número 8, en el cual dice que uno de los problemas que está habiendo en los estados es que sigue habiendo mucha segregación en ese cumplimiento de cuotas, y que es necesario potenciar la no discriminación, el enfoque digamos, de empleo ordinario en la mayor posibilidades que se tenga de él, y se plantean orientaciones para cambiar las estructuras del empleo protegido hacia empleo ordinario. Ahí es donde estaría una de las discusiones del momento actual. ¿En qué medida eso que llamamos empresa inclusiva es inclusiva si no tiene empleo ordinario dentro de la oferta que realiza? Quiero decir, si solo tiene un empleo segregado de personas con discapacidad exclusivamente en un entorno determinado, pero no puestos de trabajo en su oferta ordinaria habitual. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, me quería detener en ese punto. Ahí tenemos una diferencia principal con España. ¿Y por qué? Porque ahora, en noviembre del año en curso, va a entrar en vigencia la Ley 21275. Y esta norma tiene por objeto principal que las empresas obligadas al cumplimiento de la Ley de Inclusión, ¿cierto?, tienen que contratar o proveer dentro de sus equipos de recursos humanos a un especialista en materias de inclusión, el que deberá cumplir con una certificación, ¿cierto?, por parte de Chile Valora. En ese sentido, Anabela, ¿qué crees tú, aparte de que sabemos que el perfil de gestor está ya creado, pero qué crees que debiese implementar la empresa como buena práctica dentro del método de intermediación laboral a propósito de la creación de la figura del gestor inclusivo? Mira, me gustaría... Es una pregunta bien larga. Es bien larga, sí, tiene hartas aristas, y me gustaría tomar la parte final que decía Miguel Ángel, que
se centran en España en el resultado, en cumplir una cuota. Nosotros en Chile así también partimos, en la cuota del 1%. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que las organizaciones fueron generando procesos inclusivos que no fueron sostenibles. Y desde que entró en vigencia la ley comenzaron a haber procesos de desvinculación de personas con discapacidad y los resultados no fueron los esperados. Respondiendo a tu pregunta, las organizaciones, junto con entender que la ley 21.275 lo que vino es a decir que hay que entrenarse, hay que capacitarse para los procesos de intermediación laboral, para generar cultura. Y yo te diría que a nosotros en TNC Latam nos están pidiendo muchas capacitaciones. Nosotros decimos, ok, van a tener a un gestor de inclusión laboral certificado. El resto de la organización también tiene que ser parte de esa nueva mirada, porque si no, ¿sabes lo que ocurre? Ocurre que los procesos terminan siendo insostenibles, porque tenemos a un gestor que promueve buenos análisis de puestos de trabajo, pero cuando tenemos al candidato y vamos a un área determinada para incorporar a esa persona con discapacidad, el área te dice no, porque está abordando desde los mitos el contratar a esa persona con discapacidad. Entonces yo te diría que las organizaciones cuando dicen, ok, tengo que tener un gestor, el siguiente paso es como una organización como un todo, en capacitarme en lo que significa la intermediación laboral. Y agarrándome un poquito ahí, porque la norma tiene una patita que quizás otras personas no han llegado al tercer inciso del artículo, que es el deber de informar por parte del empleador de ciertas políticas que promuevan la inclusión laboral. Ahí me quiero detener porque políticas es algo bastante amplio. ¿Qué crees tú que debiese implementar el empleador para poder fomentar la inclusión real? Porque en definitiva es eso, es incluir de manera efectiva en el puesto de trabajo a personas con discapacidad. Sí, y yo creo que la ley cuando habla que dentro de las obligaciones del gestor es que tengo que informar la política, los planes de capacitación, es una trampa creer que yo voy a estar cumpliendo si tengo una política muy bien redactada. Lo que se dice, pero si no se hace, eso no va a ser sostenible y no pasa a ser una organización que nosotros podamos decir que es inclusiva. La experiencia a nosotros en TNC Latam, que es lo que hemos visto, el creer que algunas organizaciones tienen política de diversidad e inclusión, tienen comités de diversidad e inclusión, celebran actividades importantes durante el año, ejemplo, 3 de diciembre, Día de la Discapacidad, pero cuando tú te aproximas a la realidad de esa organización te das cuenta que no es una cultura inclusiva, lo que se dice no cuadra con lo que se hace. Por lo tanto, la invitación es decir, ok, tenemos un marco normativo, pero ¿cómo desde este marco normativo yo genuinamente creo que es necesario abrir espacios a personas con discapacidad porque son un talento? Muy breve, ayer en una sesión de sensibilización alguien me decía, sí, Anabela, podemos contratar a personas con discapacidad, pero pasa por un tema de talento. Yo le decía, ustedes si están en la organización son un talento, no podrían no estar. El que llega también va a llegar porque es un talento. Y esas conversaciones hay que ponerlas en la mesa, junto con la llegada del gestor de inclusión. Efectivamente. Y ahí, bueno, agarrando un poco y extrapolando la situación de obligatoriedad que tenemos acá en Chile, me gustaría preguntarle a Miguel Ángel si él conoce o se le viene a la cabeza alguna política que haya implementado de buena práctica, que haya implementado alguna empresa en España que podamos destacar y que quizás con motivo de la pronta entrada en vigencia de la norma nosotros pudiésemos imitar. Sí, bueno, primero sí que quería comentar algo porque yo creo que confirmar un poco o unirme a lo que ha planteado Anabela, es verdad que lo que hay que entender es que la inclusión son procesos lentos, desafortunadamente, para quienes están comprometidos con este mundo, pero son procesos que exigen progresivas decisiones y atención de política pública permanente. No es algo que... La normativa es solo el principio. Digamos que su normativa sobre empleo ahora en Chile es solo el principio de un proceso en el cual hay que ir aprendiendo, compartiendo y transfiriendo conocimiento y experiencia, como bien preguntas, sobre experiencias exitosas, ¿no? Entonces, toda la inclusión, la educativa
y la laboral son procesos más lentos de lo que sería deseable, pero imparables. La rueda de la historia va hacia ahí, va hacia el reconocimiento de derechos de cualquier ciudadano chileno, independientemente de su discapacidad o de su etnia o de otros motivos, ¿no? Y lo que pasa es que hay que poner los medios. La normativa es el primer medio, pero luego hay que aprender. Y es verdad, como destacaba Ana Bella, que necesitas tener competencias y conocimiento. Por eso decía yo, estos puestos que van a ser obligatorios según la ley vuestra de ahora, lo que tiene que hacer es tener un contacto muy necesario y muy estrecho con las organizaciones sociales del contexto del ambiente en el que se mueve esa empresa, ¿eh? Porque sin el apoyo de las digamos, de las organizaciones que son las que tienen a las personas y las han atendido, ayudado o apoyado de distinta manera, difícilmente puede hacer algo un gestor dentro de una empresa. Necesita a la sociedad y dentro de la sociedad los especializados y donde está la población a la que tiene que poner en contacto con. Puede que sea bueno que sea la empresa la que tenga un gestor, pero hay que aprender cómo eso es eficaz. Y solo es eficaz en la medida que haga ese contacto estrecho y continuo con las organizaciones. Aparte de tener el conocimiento, pues fijaros que hay dos figuras principales. El empleo con apoyo, que es la alternativa internacional de mayor éxito desde hace más de 40 años, que nació en Estados Unidos y tiene sus organizaciones a nivel internacional, en España, en Europa y en todos los sitios. Fue el primero que mostró el éxito, pero necesitas tener buscadores de empleo y preparadores laborales. Ahí, con el puesto que genera Chile, según decís la legislación, vais a tener la persona que puede saber qué oportunidades de empleo puede tener esa empresa disponibles. Pero luego hay que encajarlo con qué personas pueden acceder a esos puestos, qué competencias se exige, qué adaptación hay que hacer. Y entonces ya entras en el preparador laboral, no en el buscador de empleo, que son las dos figuras importantes, ¿no? Y luego, respecto a la pregunta concreta que has hecho, pues hay muchas experiencias. De hecho, es que yo invitaría a los que nos oyen, hay una red iberoamericana de empresas inclusivas que lo lleva la Organización Iberoamericana de Seguridad Social junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y ahí en la página web que tiene, repito, Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, que está compuesta por personas de países de Centro y Sudamérica y de España, conexión de la seguridad social, ¿verdad? Y ahí tienen una página que se llama Iberinclusión, en la cual hay un catálogo de buenas prácticas. Yo destacaría dos, al menos, ¿no? Una es la que en su momento el grupo Ilunion, que es un grupo de empresas sociales de la ONCE en España y de su fundación, que tiene 30 años de experiencia, tiene más del 38% de personas con discapacidad trabajando en 5 sectores, desde el turismo, la consultoría, lo sociosanitario, el negocio y los servicios. Y la comercialización, ¿no? Esa es, desde luego, un elemento relevante, muy potente, con mucho recurso y con una experiencia de más de 30 años, ¿no? Y luego está Repsol, que es conocida como digamos, esta empresa que también está por Latinoamérica, y Repsol desde 2005 también ha desarrollado no tanto ese tipo de negocios que prioritariamente, como hace Ilunion, incluyen a personas con discapacidad porque nace desde las organizaciones de la discapacidad, sino que Repsol ya una empresa como cualquier otra, en este caso dedicada pues a las gasolineras, digamos todo el tema que conocemos y que conoceréis allí, como cualquier otra compañía, la GAP o la GALP o cualquier otra que pueda haber por allí. Digamos que lo que ha hecho es otros desarrollos diferentes, ha incluido a personas, en ambos casos también, en el caso de Ilunion, con distintos tipos de discapacidad física, sensorial, visual y auditiva, mucho visual por ser ellos la Fundación ONCE, la promotora, pero también de las otras discapacidades. Y Repsol ha introducido las primeras que apostó claro también por la discapacidad intelectual en las gasolineras como trabajadores, como auxiliares en el servicio de venta. Y bueno, si vais a esa página que se llama, repito, más o menos Iberinclusión y catálogo de buenas prácticas, podéis ver pues otras prácticas en Perú, en Uruguay, en México, en Colombia, en países latinos, que son realmente, es importante la pregunta y te lo agradezco, porque realmente hay que aprender de las experiencias que otros han desarrollado para poder desarrollar tu propio modelo de organización o en tu propia empresa, ¿no? Repsol, por ejemplo, tiene un área de diversidad centrada en estos aspectos y conciliación que llama, se dedica a todos los temas transversales de responsabilidad social,
Pero bueno, hay muchos otros ejemplos. En España hay muchas empresas ya, afortunadamente, después de años que son buenas prácticas. Tenemos, por ejemplo, las consultoras y aseguradoras en España en general han tenido una buena disponibilidad. Las empresas dedicadas al turismo también han facilitado mucho más el empleo con apoyo en ámbitos ordinarios, en las zonas de costa. Y luego hay otras empresas conocidas, Decathlon, El Corte Inglés, Alcampo. Hay que decir, puedes ver muchas iniciativas y hay que ver más de una, porque de cada una puedes obtener tú alguna información que luego te permite desarrollar tu modelo de negocio. Pero repito, clave, que no creas que lo va a poder desarrollar una sola persona. Esa persona solo podrá desarrollar el conocimiento de las posibles ofertas de puestos dentro de la empresa y tendrá que contactar con organización para captar qué tipo de personas con discapacidad pueden asumir ese puesto, o puede ser oportuno que hagan un aprendizaje para incorporarse y para ser, digamos, un trabajador como los otros, ¿no? Muy interesante, Miguel Ángel, todo lo que nos acabas de señalar. Aquí, sin duda, Anabela, bueno, nosotros estamos dados vuelta en el fondo, porque en España es voluntario por parte de las empresas. Aquí, no sé si para bien o para mal, tenemos una norma que nos obliga, pero quizás puede ser el puntapié para empezar a hacer este cambio cultural, que evidentemente lo necesitamos. En ese sentido, si tuviéramos que hacer una especie de decálogo o darle sugerencias al empleador sobre cuáles son los pasos que debiese adoptar con motivo de la intermediación laboral o directamente a propósito del gestor de inclusión, ¿qué les recomendarías tú respecto de la contratación de personas con discapacidad? Mira, como primer gran punto, creer realmente en procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad, como personas que, como cualquier otra, puede ser un talento en la organización. Y Miguel Ángel no lo mencionó, pero a mí en España, a nosotros nos llama mucho la atención la experiencia de la empresa La Fagueda, donde el 50% de quienes ahí trabajan son personas con discapacidad y una empresa productiva. Y sin duda, cuando uno conoce esa historia, lo primero del decálogo es que ellos creyeron y siguen creyendo, ya tienen más de 40 años. Hecho ese primer punto de creer que sí se puede generar espacios inclusivos, lo segundo es capacitarse en conceptos, capacitarse en procedimientos, entender quiénes son los que van a hacer los procesos de intermediación y ahí hacer todo un ciclo, que ahí hay una metodología muy clara. Primero evaluemos a la persona que está postulando y no evaluemos solo desde la mirada funcional, también preguntémosle cuáles son sus miedos, cuáles son sus creencias. Muchas veces en estos procesos nos encontramos con personas con discapacidad donde dicen ya no quiero volver a postular porque he fallado 3 veces. Y eso también requiere involucrar como tercer gran punto a varios actores, no solamente la persona con discapacidad y la empresa, el equipo, sino que también a la familia. La familia es aquel grupo de socialización que también ha vivido la discapacidad cuando en su familia hay alguien que tiene esa discapacidad. ¿Puedo interrumpirte un poco, Anabela? Que me quiero detener ahí, porque ya, vale. Existe no sé si un error o una especie de sesgo respecto de que la contratación de la persona con discapacidad implicaría, por ejemplo, solo la adecuación al puesto de trabajo. Implicaría solamente lo que tú dices, la adecuación a lo funcional. Pero me quise detener ahí porque es todo un proceso interdisciplinario, incluye infinitos factores. No sé si tú te podrías detener en eso, que no solo implica lo laboral directamente, sino que hay múltiples requisitos, factores que inciden para poder llegar a la contratación efectiva y que la persona se sienta de verdad integrada en su puesto de trabajo. Sin duda, sí. Hay una serie de elementos. Pensando, la persona cuando dice yo quiero entrar a trabajar a esta organización, tiene que pasar por un proceso de evaluación que es integral, que va no solamente a lo funcional. Usted camina, requiere apoyo para caminar, cuáles son sus creencias, cuáles son sus miedos, qué le gustaría hacer, y enseguida también ver las condiciones de la organización, el análisis de puesto de trabajo. La insostenibilidad de muchos procesos que han fracasado en la intermediación laboral tienen que ver con que no se hace este match. Entonces, a veces la persona con discapacidad tiene demasiadas ideas de en qué va a trabajar, tenemos un puesto de trabajo de determinadas características y cuando se juntan no hay un match sostenible porque no hubo ajuste razonable, porque además, como bien tú dices, todos cuando uno habla de persona con discapacidad dice, tengo que echar abajo la pared.
tengo que hacer los baños. Y hay muchas condiciones de discapacidad que no requieren ajuste razonable, incluso más. Yo te diría que mi experiencia, el tipo de discapacidad que más sesgos tiene es la discapacidad de causa psíquica. Y eso hay estudios a nivel internacional que lo demuestran. Cuando nosotros ponemos a dos candidatos, un candidato tiene, por ejemplo, una discapacidad física, una amputación, y el otro candidato tiene una discapacidad, por ejemplo, trastorno bipolar, ni siquiera quieren conocer al candidato. Entonces, cuando hablamos de intermediación laboral, es importante en el decálogo capacitarnos y ver que una persona, más allá de su tipo y grado de discapacidad, la forma en que se puede desenvolver pasa por muchas variables, como dice la convención, la familia, tu educación, con quién socializaste, etcétera, etcétera, etcétera. Y si pudiésemos destacar a alguna empresa, alguna práctica inclusiva, o no destaquemos la empresa, pero destaquemos la práctica inclusiva de manera que la podamos replicar y aquí los auditores puedan saber qué es lo que recogemos como una práctica que beneficie la integración o la inclusión laboral de personas con discapacidad en el mundo del trabajo. Mira, a mí me gustaría, hay muchas empresas que podría destacar, pero una de ellas creo que ha hecho un recorrido bien admirable, que ha sido AES. Es una empresa que genuinamente ha hecho los procesos de puerta de entrada cuando llega la persona y cómo haces ese onboarding. Porque en los procesos de inducción, cuando dicen llegó una persona con discapacidad, pero que también qué le pasa al equipo cuando llega una persona con discapacidad, cómo hacemos ese proceso realmente amigable, realmente inclusivo, porque a veces confundimos conceptos de diversidad e inclusión. Diversidad, sí, cumplimos la cuota, somos inclusivos. Ser inclusivo es generar espacios respetuosos, no tiene que ver con el número de personas que yo tengo. Y ellos lo han hecho de una manera muy clara a través de un comité muy comprometido y que tiene que ver con lo que yo te planteaba como primer punto del decálogo, creer en la inclusión. O sea, cuando tú crees, creas. Eso que uno lo escucha y dice, no, eso no es verdad, mi experiencia me ha dicho que así es. Eso mueve montañas, genera conversaciones que a veces son más difíciles de abordar, como por ejemplo, ya, ¿y por qué esa persona de esa característica y mejor otra? No, y bueno, y sin duda que yo creo que, y me parece que quizás Miguel Ángel puede compartir esta opinión, aquí la capacitación tiene que ir desde capitán a paje. Sí, es decir, todos tenemos que involucrarnos dentro del proceso, no solamente gestionar, capacitar a distintas áreas de menor escalafón o solamente a las de mayor. Me parece que tiene que ser un proceso transversal que abarque absolutamente a todos los trabajadores de la empresa. Constanza, y hay un minutito a agregar algo que me parece fundamental lo que señala, que se tiene que capacitar toda la empresa y toda la empresa tiene que entender que cualquier puesto puede ser ocupado por una persona con discapacidad. Uno de los errores frecuentes que uno escucha dice, no, mira, Anabela, este es un cargo que estamos pensando para una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad puede estar en cualquier lugar. Y eso tiene que ver con conversaciones asociadas a derribar sesgos. Absolutamente cierto, es decir, me parece que el primer sesgo que hay que eliminar es que las personas están destinadas a ejercer determinadas funciones de acuerdo a su discapacidad o capacidad. Exactamente. O sea, todos podemos hacer todo. Así es. Miguel Ángel, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Hacia dónde crees tú que va la política pública en materia de inclusión en España? ¿Por qué te lo digo? Porque quizás en Chile existe una sobreregulación en temas de inclusión laboral. ¿Por qué? Porque nosotros partimos al revés que ustedes. Partimos por regular y luego implementar. Según lo que tú señalas, ustedes implementan y desconozco si luego regulan, pero me parece que la implementación les resulta sin necesidad de una norma. ¿Existen políticas de gobierno destinadas a favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad? Claro, ha existido siempre, a lo mejor no se ha entendido bien, pero primero, la diferencia que hay entre la legislación vuestra y la nuestra, primero, la nuestra lleva ya más de 30 años, o 20, en el desarrollo de las cuotas. No es voluntario lo que tienen que hacer las empresas, es obligatorio. Lo que pasa es que en vez de dedicar a la persona y la financiación pública a un gestor dentro de la empresa,
lo que se hace es financiar organizaciones que hagan esos procesos de contacto para favorecer procesos inclusivos. Es un modelo diferente. Veremos cuáles son los resultados. El riesgo que corre que el trabajador pertenezca a la empresa es que pueda ser muy débil, digamos, sus ganas y sus objetivos por un empleo ordinario y natural y por un tipo de puesto de trabajo más competente que otro. Ese es un riesgo, pero bueno, habrá que ver la experiencia. Los procesos que ha habido internacionalmente siempre, que tienes que recordar un poquito, porque es lo que el empleo con apoyo que lleva, es lo que más datos e investigación aplicada ha tenido desde los años 80, o sea, no es de ahora, tiene varias tareas que es lo que tendrán que hacer, y es primero buscar los puestos adecuados y posibles. No todos son posibles ni adecuados en principio, ¿no? Podría ser cualquiera, pero en principio, ¿cuáles son aquellos que se ven factibles de? Y luego hay que analizar ese puesto de trabajo, y hay técnicas específicas para analizarlo. Luego hay que emparejar a ese puesto de trabajo con una persona concreta. Estamos hablando de discapacidades intelectuales importantes, no discapacidades físicas menores o sensoriales menores, sino graves discapacidades. Entonces, buscar los puestos adecuados, analizarles con detenimiento, con análisis de tareas, que se llama emparejar la persona con el puesto, que es una labor importante, individualizada, y no siempre un puesto puedes ubicar a cualquier persona, ni cualquier persona vale para cualquier puesto, como pasa a cualquiera de nosotros, ¿no? Luego tienes que rediseñar el puesto de trabajo, tienes que introducir a la persona en el ámbito laboral, que es lo que estabais hablando, o comentaba digamos, Anabela un poco. Entonces, ¿cómo lo introduces? ¿Qué entrenamiento se hace? ¿Qué modificación o qué colaboración y apoyos naturales, que es el concepto, buscas para que la persona tenga una inclusión apropiada y pueda superar dificultades iniciales, ¿no? Todo eso está escrito en manuales en inglés muy claritos y en español también, que pueden servir de ayuda. Empleo con apoyo se llama, Supported Employment en inglés, y son la mejor alternativa de lo que es empleo ordinario, no segregado, que es el gran riesgo que vais a tener con el desarrollo de la normativa, que para las empresas puede ser más cómodo generar espacios con personas con discapacidad apartados del funcionamiento ordinario de la empresa. Eso es lo que está criticando Naciones Unidas en septiembre de 2022. Bueno, es un proceso de aprendizaje el que corresponde hacer en Chile como en España. Todavía nos queda, por supuesto, además mucho que aprender, porque sigue habiendo problema de un porcentaje importante de empleo segregado, y que los recursos públicos y la política pública sigue financiando en ocasiones, en mi región, por ejemplo, más al empleo segregado que al empleo ordinario, en una razón de 1 a 6. Eso ha sido de hace una semana. El dinero que se ha puesto para favorecer el empleo de personas con discapacidad, para ese cumplimiento de las leyes, y se pone para crear puestos segregados mucho más dinero que integrados. ¿Qué ocurre? Aquí hay muchas razones para verlo, entre ellas hay el interés de las empresas o la falta de compromiso que puedan tener. Hay muy buenos ejemplos, como hemos comentado, pero también hay muy malos ejemplos, y es un proceso progresivo de transformación. Lo que no puede ser es que sea solo un marketing de imagen y apariencia para la empresa. El que dice que tiene inclusión es una empresa inclusiva si no lo traduce en números, si no describe qué puestos de trabajo, si no describe en qué medidas son ordinarios, si no describe los salarios que está cobrando la persona. Porque empleo con apoyo, que es lo que os decía como experiencia principal, es que cobres igual que cualquier otro trabajador en el mismo puesto de trabajo, y que tengas apoyo continuo de alguna persona para poder mantener, revisar y ver qué otro tipo de ayudas necesita esa persona, si tiene limitaciones importantes, porque el empleo es muy importante, pero no es lo único cuando tienes una población con discapacidad lo que hay que atender. Necesitas a veces involucrarte en ofertarle y ofrecerle otra serie de posibilidades de vida, de funcionamiento, ¿no? Entonces esa es la perspectiva en la que yo defiendo, en la que llevamos trabajando, en la que cuando empezamos a hacerlo en España hace años poca gente lo comprendía y tuvimos que discutir mucho para entender que la clave es lo que está diciendo Naciones Unidas, no nosotros hoy en septiembre. Cuidado con la segregación, empleo ordinario, empleo de calidad, y la persona o el gestor que tengan las empresas tendrá que buscar esos trabajos apropiados, analizarles, emparejar. Por eso digo que necesita contacto con organizaciones sociales en el exterior, y solo así podrán ir logrando éxito en
en el empleo, pero son procesos, repito, de los que hay que aprender, hay que ver las normativas como un punto de comienzo, no como un punto de llegada, y luego hay que saber y recoger las experiencias de formación que hay desde hace tiempo. Nosotros tenemos un programa de formación online en que mucha gente de Chile se está formando en empleo con apoyo, pero mucha, o sea, decenas de gente lleva formándose en un programa que hacemos online justo en estas perspectivas en el que llamamos empleo con apoyo, y en él hay profesionales que llevan 15, 20 años trabajándolo, potenciando ese empleo ordinario. Entonces, el objetivo no es que vean ustedes experiencias de organizaciones que tienen todo segregado. Puede ser productivamente positivo, pero seguro que ha contado con apoyo público, pero la clave son los resultados en las personas. Si tienes personas, qué tipo de trabajo, qué tipo de sueldo cobra, qué calidad laboral está recibiendo, ¿no? Y eso es una perspectiva un poco distinta, por eso les hago énfasis en esos aspectos. Gracias, Miguel Ángel. Y solamente para cerrar, quería hacerle a Anabela una última pregunta, pero al callo cortísima. Dale, vamos. ¿Alguna experiencia internacional destacable en materia de intermediación laboral? País, alguna organización de la sociedad civil, ¿qué podríamos imitar de la experiencia internacional y decir, esto me lo quiero traer a Chile? Yo, como mencionaba antes, la FAEA, que esta empresa española que surgió porque quería darle trabajo a personas con discapacidad del área psiquiátrica que estaban internados. Y hoy día es una empresa productiva que les va muy bien económicamente, pero por sobre todo les va muy bien emocionalmente porque están cumpliendo con el deber de ayudar a un otro. Cuando hablamos de inclusión, a veces no nos damos cuenta que no nos podemos soltar de la mano. Y entonces hay alguien que está en una situación distinta a la mía y tengo que buscar formas de ayudar. Y la intermediación laboral bien llevada, como ese caso, a mí me gustaría que la podamos replicar. Nosotros acá en Chile hay organizaciones que tienen sobre la cuota del 1%, pero no conozco alguna que haya llegado al 50% y la destaco. Esperemos que sea así, que lleguemos a eso y no por cumplir una norma, Exacto, sino que porque de verdad creemos que tiene que ser así. Bueno, sin más, me parece que podríamos estar mucho rato conversando esto. Hay muchas aristas y variables que podríamos analizar respecto de la intermediación laboral, pero lamentablemente tenemos que terminar el panel. Así que le quiero dar las gracias a Anabela. Muchas gracias, Anabela. Oh, y gracias también agradecer a Miguel Ángel, que está desde España acompañándonos en la Expo Inclusión. Y también, bueno, agradecer a la Expo por invitarme a moderar el bloque número 8 sobre los métodos de intermediación laboral. Y ahora los quiero dejar con María Alicia Albornoz, directora social de la Fundación Luz, que moderará el bloque denominado TICs Promotoras de la Inclusión Social y Laboral. Muchas gracias, un cariño y abrazo para todos y todas. Gracias.